Nuestra siguiente ponente es una de las, de momento, pocas directoras de centros de investigación, pero ella estaba llamada a hacer lo que le diese la gana. Guerrera como estudiante, exigente como investigadora y excelente como persona. Os presento a mi querida amiga y compañera Matilde Barón. Plantas estresadas en su mesa de Navidad. ¿Lo veo? ¿Qué? Ah, perdón. Vale. Buenas tardes. Antes de llevaros a la mesa de Nochebuena, en el mes de diciembre, os voy a llevar a Florencia en el mes de julio. Yo estaba en un congreso sobre patógenos de olivos y en concreto sobre Xylella, que es la bacteria que está devorando los olivos del Mediterráneo. Y me encontré en uno de los hermosos palacios florentinos esta instalación. 2 toboganes entrelazados de 20 metros cada uno. Una instalación fruto de la cooperación entre Carsten Höller, un arquitecto, diseñador con una gran imaginación del norte de Europa, y Stefano Mancuso. Stefano Mancuso, la prensa lo considera el padre de la neurobiología vegetal, aunque él mismo reconoce que realmente el padre de la neurobiología vegetal fue el hijo de Darwin, Francis Darwin. ¿De qué se trataba con este par de toboganes? Pues bueno, la gente se deslizaba en el tobogán con una plantita de judía en una bolsa y se trataba de luego de medir, mediante la medida de parámetros fotosintéticos y de algunos compuestos volátiles, el estrés que había sufrido la planta de judía en el tobogán. Yo me instalé cómodamente, porque no soy muy de subirme a los toboganes, me instalé cómodamente tomando un capuchino al final del tobogán y estuve evaluando un poco el experimento. Me pareció que tenía poco rigor científico, por razones que luego os puedo contar en un café, pero sí estoy de acuerdo con Stefano Mancuso en que si la capacidad de resolver los problemas está ligada a una forma de inteligencia, las plantas tienen una forma de inteligencia. También estoy de acuerdo de lo que dice en su libro El futuro vegetal, que debíamos de aprender mucho de las plantas a la hora de diseñar soluciones de futuros para nosotros. Y también estoy de acuerdo con José Ramón Alonso, que no sé si está hoy aquí o estará mañana, en que la botánica es insólita y que las plantas que todos o mucha gente consideran seres vivos aburridos son absolutamente fascinantes y sorprendentes. Y una de las sorpresas que nos dan las plantas es su capacidad de estresarse. ¿Cómo se estresan las plantas? A mí me encanta la definición que le dio James Sidhu al presidente Clinton en un momento de su vida en que, debido a ciertas prácticas orales, tenía un fuerte estrés emocional. Entonces él dijo, ¿cómo que estrés emocional en las plantas? Y James Sidhu le aclaró que cuando hablamos de estrés vegetal no estamos hablando de estrés emocional. Estamos hablando de distintos factores negativos a los que las plantas y los cultivos están sujetos diariamente. ¿Cuáles son estos factores? Pues son la sequía, las temperaturas extremas, las malas hierbas, las plagas, los patógenos. Es decir, los investigadores de la Estación Experimental de Zaidín nos hemos vuelto locos trabajando en estrés vegetal, y yo en concreto en infecciones por patógenos. Y como veis, el estrés vegetal y el humano pueden tener algunas cosas en común. Os voy a hablar de algunas leyes del estrés. Todos los organismos, desde nosotros hasta las bacterias, pueden sufrir estrés, pero la forma en que lo sufren depende del grado de complejidad y de su organización. ¿Cuándo se produce el estrés? Cuando los límites de tolerancia, cuando la capacidad adaptativa de un organismo se ve absolutamente desbordada, y que el estrés es una cuestión de dosis y de tiempo. Algo bueno en pequeñas cantidades se puede transformar en un factor de estrés cuando es en grandes cantidades, y que un factor de estrés de baja intensidad puede ser un estrés tremendo cuando se prolonga en el tiempo. Las plantas son como todos los seres vivos respecto a las diferentes fases de estrés que sufren. Sufren una fase de alarma en que notan el estrés, hay daños iniciales, ¿no? Pero rápidamente entran en una fase de endurecimiento, en una fase de resistencia. Se hacen más fuertes, como nosotros cuando sufrimos, que también nos hacemos más fuertes. Y ponen en marcha una enorme cantidad de mecanismos de adaptación, una enorme cantidad de mecanismos de resistencia. Por ejemplo, las plantas, cuando sufren de sequía, cierran sus poros para no perder agua, y entonces se vuelven febriles, y lo podemos ver con drones equipados con cámaras termales. Cuando se infectan, producen su propia aspirina, producen ácido salicílico. Si los mecanismos de defensa van bien, ¿qué ocurre? Que la planta felizmente se regenera. Pero, como puede ocurrir en todos los casos de estrés, si el estrés es muy intenso, como os decía, o dura mucho en el tiempo, se puede llegar al daño crónico o incluso a la muerte. Las plantas tienen un problema. El dilema cuando sufres de estrés es fight or flight. O luchas
o huyes. Las plantas la posibilidad de huir, salvo en las películas de serie B, no tienen esa posibilidad y lo que hacen es luchar. Y como son prisioneras de su ambiente, tienen que luchar en el sitio. Algunos de los mecanismos de adaptación de las plantas son tan evidentes que nosotros hemos hecho talleres de agronomía accesible en la Estación Experimental de Saidín y mostramos adaptaciones morfológicas de las plantas a ciegos y a sordociegos. Aquí podéis ver, les encanta sobre todo la costilla de Adán. La costilla de Adán es una planta tropical adaptada a ser trepadora, cambia el tipo de hojas y también les explicamos por qué la costilla de Adán tiene una hoja grande y con tantos agujeros. Pero no todas las adaptaciones son tan evidentes, algunas son bastante más sutiles. El estrés es tan importante que puede cambiar la vida de una nación. Y uno de los casos más conocidos es la hambruna irlandesa. Un hongo, Phytophthora infestan, infectó patatas. Los irlandeses en el siglo XIX vivían de la patata. Los cereales se los llevaban los ingleses. Bien, Phytophthora se cargó toda la cosecha de patatas, murieron más de 1 millón de personas y muchas emigraron a Norteamérica. Probablemente sin Phytophthora infestan los Kennedy no hubieran hecho la carrera política que hicieron en el siglo XX. También el estrés puede producir una burbuja económica. Un caso que se conoce bastante bien es la tulipomanía. Los mismos virus que en el llano de Zafarraya producen en estos calabacines estas malformaciones, produjeron algo absolutamente maravilloso en el siglo XVII en Francia. Los tulipanes, que eran muy codiciados, eran muy aburridos, pero debido a la infección con el virus, llegaban a tener vetas en sus pétalos, unas vetas que los hacían mucho más hermosos. Eran tan codiciados que un tulipán llegó a valer el sueldo de 15 años de un trabajador holandés. Y bueno, pues empezó a haber una oferta enorme, se vendían contratos de tulipanes cuando todavía ni se tenían los bulbos, hasta que llegó un momento que la oferta y la demanda quedó descompensada y estuvieron a punto de tener una ruina enorme en Holanda debido a la acción de un virus. Esto ha sido recreado en películas como Tulip Fever y podéis ir al Museo del Prado, a la Thyssen y ver un montón de cuadros con los famosos tulipanes Rembrandt con estos pétalos tan hermosos. Pero ya nos vamos a aterrizar en nuestra mesa de Navidad. Es muy probable que en la mesa de Navidad de todos vosotros esté el pascuero de Navidad. El pascuero, la poinsettia, normalmente debería de tener este aspecto, es decir, una planta mucho más desgarbada, mucho más larga, pero a nosotros lo que nos gusta es el pascuero redondito. El pascuero es redondo gracias a una bacteria, a un fitoplasma, ¿no?, que lo que hace es producir el fenómeno de free branching, como hacer yo diría ramas a lo loco, entonces redondea el pascuero y tenemos exactamente la forma que queremos y lo que se hace es favorecer la infección. Es decir, el pascuero, pobrecito, en nuestra mesa de Navidad es una planta estresada. Bueno, si tienen suficiente dinero o un amigo canadiense, austriaco o alemán, a lo mejor tienen un ice wine en la mesa de Navidad. El ice wine es un vino, se llama vino de hielo también, porque se recoge, se hace la cosecha después de la primera helada. ¿Por qué? Porque el estrés por frío lo que va a hacer es romper, los cristales de hielo rompen la cubierta de la uva, se concentra el azúcar y hace un vino riquísimo, dulce, a 200 euros la botella. Si tienen la suerte, como yo, de tener amigos húngaros, pues pueden tener en la mesa de Navidad también un tokaji. El tokaji es un vino dulce con canela riquísimo de Hungría y es lo que se llama un vino de podredumbre noble. ¿Qué significa esto? Que ha sufrido la infección por un hongo llamado Botrytis cinerea, que lo que hace es, la infección hace algo parecido al estrés por frío, concentra también de azúcares en la uva y el vino es riquísimo. El de 6 putoños es una baremo de calidad, también está entre 150 y 300 euros la botella. Pero en el caso de Botrytis, Botrytis tiene una doble cara, como el dios Janus. Es decir, Botrytis puede producir también vinos de podredumbre, perdón, vino no, una infección, que es la podredumbre gris. Depende del momento en que la infección se produzca. En ese caso, lo que hace, cubre la uva totalmente y se pierde la cosecha de uva.
Bueno, a lo mejor no tenéis dinero, yo tampoco cuando no me lo regalan, para comprar un ice wine o comprar un Tokaji, pero seguro que para un Rioja tenéis. Bueno, pues los Riojas también se consiguen de muy buena calidad gracias al estrés por sequía. En la fase final, la sequía hace también que se concentre más el azúcar dentro de la uva y hace unos vinos de Rioja excelentes. Y como ya no me queda más tiempo, pues solamente os deseo que paséis una feliz Navidad y que tengáis deliciosos productos de planta infestada o estresada en la mesa. Gracias.